La cuarta parte entonces la vamos a dividir en dos. En primera instancia vamos a manejar lo que es diagnóstico y qué vamos a hacer con el laboratorio. Y posteriormente ya hablamos del manejo. Entonces, habíamos dicho, ¿qué necesitamos para el diagnóstico? La filtración glomerular y la presencia de lesión renal. Entonces tenemos que estimar esa filtración glomerular, vamos a mirar cómo la categorizamos. Y en la evaluación de la lesión renal, entonces vamos a detallar ya la medición de la albuminuria, las alteraciones en el sedimento urinario, qué se nos dice o cómo nos ayudan las imágenes radiológicas patológicas y lo que decíamos, esas alteraciones histológicas nos ayuda la biopsia renal. Entonces en el diagnóstico va a ser enfermedad renal crónica o enfermedad renal terminal. Cuando ya ese paciente nos llega con una filtración glomerular inferior a 15, decimos que llegó en fase terminal, ya ese riñón prácticamente no funciona. Y habíamos dicho que también había comorbilidades, o lo que decimos ahí, otros diagnósticos. Entonces es importante la presencia de la hipertensión, la diabetes, y en esa diabetes entonces ya vamos a decir si esa diabetes es insulino dependiente o no insulino dependiente y si esa diabetes tiene complicaciones o se presenta con complicaciones renales. La anemia, aquí ya vamos a precisar cifras y cómo va a ser ese manejo, y habíamos dicho en las lesiones o la sintomatología del tracto urinario inferior si hay una presencia o cómo está esa próstata, si hay una hiperplasia prostática benigna como parte de el diagnóstico. El paciente entonces va a clasificarse en estadios y de acuerdo con el estadio en que nos llegue el paciente vamos a ofrecerle varias consultas en un periodo de tiempo determinado. Vamos a ver, casi siempre esas consultas son en el año, entonces vamos a tener desde una hasta 4 consultas en el año de acuerdo con el estadio en que esté el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a precisar ese diagnóstico y cuáles van a ser las ayudas del laboratorio? Entonces, una primera clasificación, estadios 1 y 2. Al final de esta parte vamos a ver en el cuadro de las normas CADOGI cómo se clasifica y se relaciona la filtración con la proteinuria, con la albuminuria. Entonces, paciente en estadios 1 y 2 en la consulta 1, ¿qué le vamos a pedir? El LDL. Entonces, mirar que esté por debajo de 100. Resaltamos que le vamos a pedir al paciente que tiene diabetes, entonces la hemoglobina glicada o glicosilada, importante. La prueba de albuminuria, la medición de creatinina, la glicemia y el potasio. En la consulta 2 volvemos a pedir nuevamente creatinina. Al paciente diabético le repetimos la hemoglobina glicada, glicosilada y le hacemos nuevamente glicemia. Y además ya no es albuminuria, sino albúmina y hacemos todo el examen o toda la batería de los uroanálisis. En paciente, ya en estadios 3A y 3B, fíjese que ya hablamos de 4 consultas. Y en cada una de esas consultas le vamos a pedir una batería de exámenes. Entonces, consulta 1, ácido úrico. Recordemos que la hiperuricemia nos indica que hay progreso en la lesión renal. Repetimos el perfil lipídico, sobre todo el LDL, ya habíamos hablado de la hemoglobina glicosilada, hemograma, albuminuria, es decir, toda una serie. Vea que aparece ya la paratormona, ya pedimos potasio. Y en la parte final de esa lista de la consulta 1, 3 elementos: hierro total, ferritina y porcentaje de saturación de la transferrina. En el paciente diabético, y fíjense lo que decimos ahí, ya aparece una cifra, que tenga hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro. Entonces, elementos importantes, de ahí lo que enfatizábamos, la anemia, entonces ese hierro total, esa ferritina, esa saturación de transferrina, nos van a ayudar a diagnosticar o en qué estadio está esa anemia y cómo la vamos a manejar. Viene igualmente una consulta 2, creatinina, glicemia en el paciente diabético, potasio y albúmina. En la consulta 3, creatinina, hacemos la hemoglobina glicada, un control, y en la consulta 4, creatinina, nuevo control de glicemia, le agregamos potasio, calcio y fósforo para ver cómo está ese manejo alrededor de la vitamina D y cómo están ese calcio y fósforo específicamente. Entonces es importante en qué estadio está el paciente, cuántas consultas le vamos a hacer y qué batería de exámenes le vamos a pedir en cada una de esas consultas.
Paciente en estadio 4, fíjese que ya vamos a recomendar, o los protocolos internacionales, falta que con Savia se precise eso, recomendar de hacer 6 consultas a ese paciente. En cada una de esas consultas está la batería de exámenes. Repito nuevamente y resaltamos en la diapositiva en rojo aquellos exámenes que se le van a practicar al paciente con diabetes o con una hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro. Entonces, en una primera consulta, la hemoglobina glicosilada con el hierro total, ferritina y porcentaje de saturación de transferrina. En la consulta 3 le hacemos un control de glicemia. En la consulta 5 le pedimos una hemoglobina nuevamente glicosilada y en la sexta una glicemia. Acompañado en cada una de esas consultas de los exámenes para que no nos hagamos pues o no se haga dispendiosa. Ahí está en la diapositiva el listado y esto es tomado de las recomendaciones que hay a nivel internacional desde las normas KDOQI. Habíamos mencionado lo relacionado con el envejecimiento renal, porque habíamos dicho que en el diagnóstico de enfermedad renal crónica era tener una filtración glomerular inferior a 60. Aquí, ¿qué les estamos diciendo? Se habla de envejecimiento renal cuando un paciente de 60 años tiene su filtración glomerular de 60. A medida que aumenta la edad, esa filtración va reduciéndose, sin que sea necesariamente indicador de enfermedad renal crónica, sino que los invito a que tengamos en cuenta el envejecimiento renal. Entonces ya el paciente de 70 años hablamos de 50 mililitros, el de 80 de 40, el de 90 de 30 y habíamos dicho que tenemos en programas internacionales pacientes hasta de 100 años. Entonces un paciente que logre los 100 años y tenga 20 mililitros de filtración, hay que descartar que sea envejecimiento renal y no irnos de una a pensar que es una disminución de la filtración glomerular. Y el otro elemento es muy importante, la relación albuminuria-creatinuria. Entonces hablamos de A1, A2 y A3. ¿Cuándo qué? Cuando esa albúmina es menor de 30 miligramos. A2 cuando está entre 30 y 300, A3 cuando es mayor de 300 y fíjese, ya hablamos proteinuria nefrótica cuando esas cifras son mayores a 2 gramos. Cerremos esta parte compartiendo con ustedes el esquema internacional de las normas KDOQI que hace la relación entre la filtración glomerular y el manejo de la albuminuria. Entonces esto es como un semáforo. ¿Cuál paciente está en mejores condiciones? El que está en color verde. ¿Y cuál paciente está en peores condiciones? Va a requerir mayores consultas, está en un estadio avanzado, ya en el color rojo. Entonces, ¿qué tenemos? A la izquierda tenemos los estadios de la tasa de filtración glomerular, desde una tasa de filtración óptima de 90 hacia arriba hasta una falla renal, el G5, cuando ya la filtración es inferior a 5. ¿Y con qué lo relacionamos? Con los estadios de la albuminuria, ya en la parte derecha hablamos de una A1, lo que estamos diciendo, esa albuminuria es óptima o normal alta cuando está inferior a 29, ya hablamos de una A2 cuando está entre 30 y 299 y hablamos de muy alta y nefrótica cuando pasa de 300 e inclusive, como decíamos antes, supera los 2000, o sea que ya hablamos de una proteinuria. Entonces este es como el cuadrito que consolida esa relación entre las tasas de filtración y la albuminuria y cómo evoluciona desde un manejo o un estado óptimo, ese color verde, hasta un estado grave o más avanzado, que es el color rojo. Entonces, eso era lo que quería compartirles con el diagnóstico y las ayudas de laboratorio.